Kaixo, soy Suriñe Gil, soy técnica de euskera en la asociación Geu Gasteiz Elkartea. Geu lleva 30 años trabajando en Gasteiz, mi ciudad, impulsando el uso y la presencia del euskera. Y hace 6 años más o menos voy a apostar por trabajar en la educación no reglada e impulsar el euskera en ese ámbito. Y así hizo una apuesta muy importante y empezó a trabajar junto a otras entidades y asociaciones creando nuevos proyectos y trabajando en otros ya existentes. Empezó a crear guías para educadores y educadoras, a crear nuevos contenidos, a llevar a cabo nuevas formaciones que no existían. Y así se dio cuenta de que es tan importante una actividad lúdica de calidad como las educadores y educadoras que trabajan en ella. Y es por eso, como bien han mencionado en los 2 anteriores vídeos, que vamos a hablar un poco sobre la importancia de la calidad de los educadores y educadoras que trabajan en el ámbito del ocio y tiempo libre. El ocio es una poderosa herramienta para educar. No es solo pasarlo bien, sino que se pueden transmitir valores y buenas prácticas. En este contexto, las educadoras tienen un protagonismo importantísimo, son la clave de una buena práctica. Algunos de los valores que podemos transmitir, que ya se han mencionado, pueden ser el respeto, la coeducación, la interculturalidad, la vida saludable, ecología. Y el lenguaje, que es de lo que os vengo a hablar, puede ser la base transversal de cada práctica que hagamos, de las actividades que organizamos. Y es una herramienta de transmisión y cohesión muy importante, sobre todo entre los valores que hemos mencionado hasta ahora. Por eso debemos considerarnos profesionales de la educación no reglada y trabajar como tal y reconocer el trabajo que hacemos. Os quiero dar 4 tips, 4 propuestas de educadores y educadoras activas en la lengua. La primera es que somos nosotras, las adultas, las que queremos transmitir el uso del idioma. Los niños y las niñas siempre hablan el idioma con el que más a gusto se sienten y con el que más práctico se les hace. Entonces, desde nuestro punto de vista de adultos, tenemos que ayudarles en ese proceso y animarles a que utilicen, en nuestro caso, el euskera. El objetivo principal siempre tiene que ser que lo utilicen mucho y se sientan a gusto. Y cuando decimos mucho no quiere decir que lo tengan que utilizar durante toda la actividad. Para una niña o un niño, utilizar mucho el euskera puede ser que nos salude en euskera. Para otro niño o niña, utilizar mucho el idioma puede ser que a los educadoras y educadoras se dirija en euskera. Y para otra, por ejemplo, puede ser que entre iguales hable en euskera. Entonces, somos nosotras, las educadoras, las que tenemos que valorar y saber qué es y en qué situación está cada niño o niña. Debemos de trabajar de una forma consciente y responsable. Es imprescindible que seamos conscientes de que estamos intentando fomentar el uso del idioma y, sobre todo, que queremos que tengan una relación positiva con el idioma. Y esta última es muy importante, ya que es imprescindible que no relacionen el idioma, en nuestro caso el euskera, solo con el colegio. Se dan casos que se crea el binomio euskara igual ikastola, colegio. Y escuchamos muchas veces a niños decir que no les gusta el euskera. Y puede ser normal que a un niño no le gusten las verduras, no le gusten las lentejas, pero que no le guste un idioma es algo no habitual. ¿Y por qué se da esta situación? Porque la relación que tienen con el idioma es muy pobre. No tienen vivencias positivas en ese idioma y la relación es muy escasa. Entonces, el tiempo libre o el ocio es una cosa que les encanta, que lo viven, que se lo pasan bien, que se relacionan con otros niños, que hacen actividades lúdicas, que es fuera del horario escolar.
Entonces tenemos que aprovecharlo para que relacionen durante ese espacio de tiempo el idioma con vivencias positivas. Como educadores y educadoras, daremos unos pasos previos a la intervención o a la actividad. La primera será realizar un diagnóstico. Como os he dicho antes, tenemos que saber cuál es el nivel de euskera y cuál es la relación de euskera o de cualquier otro idioma que tienen los niños y niñas que participan en nuestra actividad. Tenemos que fijar unos objetivos que serán simples. Puede ser que nuestro objetivo sea que los niños o niñas nos saluden en euskera. Y eso está muy bien, no pasa nada. Dependiendo del nivel y uso del idioma que tengan, el modo de actuación será distinto. Pero compartiremos una estrategia principal, que será la de ser educador o educadora lingüoactiva. ¿Qué es? ¿Qué es ser un educador o una educadora lingüoactiva? Pues es crear muchas conversaciones, no es hablar mucho, es crear conversaciones a través de preguntas. Y dependiendo del nivel o de la relación que tengan con el idioma, esas preguntas serán más abiertas o más cerradas. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle ¿qué tal estás? ¿Bien o mal? ¿Qué quieres? ¿La pintura roja o verde? La respuesta se la estamos dando más o menos en la pregunta. Preguntarles ¿qué tal estás? ¿Qué hiciste ayer? Esa pregunta requiere de una capacidad más alta y más confianza hacia el idioma. Debemos de participar en las conversaciones. Tenemos que ser parte de ellas y tenemos que verlas desde fuera. Tanto en una como en otra debemos de fomentar el uso del euskera a través de preguntas o de temas de interés que tengan los niños, niñas o adolescentes. Debemos de ayudarles con recursos. ¿Qué tipo de recursos? Sobre todo utilizar rutinas lingüísticas. Las rutinas lingüísticas son aquellas que se repiten día a día, como son los saludos, las canciones, ¿sí? O utilizar juegos lingüísticos. En todos los juegos se pueden insertar rutinas lingüísticas o frases que se repiten o algún cambio para que el idioma sea indispensable. Debemos de darles refuerzos positivos, acompañarles en ese proceso y sobre todo valorar el esfuerzo que hacen. Y por último, los educadores y educadoras debemos de ser referentes y ejemplo, y esto es importantísimo. ¿Qué herramientas utilizaremos? Ya os he comentado más o menos. Adecuar las actividades, cualquier actividad puede adecuarse para fomentar el uso del idioma. Cuidar el paisaje lingüístico, es decir, ¿qué es el paisaje lingüístico? Los carteles, juegos y demás que vemos cuando entramos en un espacio. Y no es lo mismo entrar a un sitio donde lo ves todo en aquel idioma en el que te quieres comunicar, porque probablemente te sentirás más a gusto que si lo ves en otro idioma. Y utilizar las rutinas lingüísticas. Esta estrategia es importantísima e interesante. Pero hay dos cosas que debemos de tener en cuenta. Cuando antes he dicho que tenemos que ser conscientes de que estamos actuando sobre el uso del euskera e impulsándolo, tenemos que tener en cuenta que no podemos ser todo el tiempo, es decir, durante la actividad que estamos realizando todo el rato, educadores lingüoactivas, porque también tenemos que trabajar otras cosas y también tenemos que poner el foco en otros valores. Entonces, es importante elegir de forma consciente esos momentos. Por ejemplo, en unas colonias cerradas de 10 días, en algún pueblo, debemos de elegir cada día de la programación algunos momentos concretos donde los educadores y educadoras sepan que tienen que actuar como educadores lingüoactivos. Por ejemplo, a la mañana nada más levantarse utilizaremos rutinas lingüísticas y seremos conscientes y estaremos vigilando y valorando el uso del euskera. O cuando hagamos un paseo en el monte, intentaremos ser educadores y educadoras lingüoactivas y crearemos conversaciones y nos acercaremos a los niños y niñas. Y así podremos valorar realmente si estamos fomentando el uso de ese idioma o no. Y por último, no podemos ser educadores y educadoras lingüoactivas con todos los participantes de forma permanente. Tenemos que elegir, tenemos que ir cambiando, porque si no es imposible realizar un buen diagnóstico y una buena evaluación. Con todo lo que he mencionado, les podremos ayudar
a utilizar mucho el idioma y, sobre todo, que tengan una experiencia positiva. Por último, deberemos de evaluar tanto la conducta y la actitud de los educadores y educadoras, las actividades y herramientas que hemos utilizado y el uso del idioma de los participantes. Os pongo 2 ejemplos de valoración que podéis utilizar en vuestras actividades. La primera es una tabla de valoración de la conducta y de la actitud de los educadores y educadoras. Primero valoraremos si hemos tenido conversaciones individuales con los participantes, con algunas cuantas preguntas para reflexionar. ¿He creado muchas conversaciones? ¿Sí? ¿He utilizado distintos momentos en la actividad para crear conversaciones? ¿Me he sentido a gusto? ¿He conseguido hablar con todos los participantes? Después valoraremos las conversaciones entre iguales, entre los participantes. ¿Sí? ¿He participado mucho en esas conversaciones entre iguales? ¿Es fácil participar en esas conversaciones? ¿Consigo que hablen en euskera en este caso? ¿Sí? Y conversaciones entre educadoras y educadores, que hemos mencionado antes, que debemos de ser referentes. ¿Hablamos siempre euskera entre nosotras? ¿Tengo alguna dificultad para explicarme en euskera? ¿Utilizo un lenguaje informal? ¿Me siento a gusto? Con esto podremos valorar no solo la capacidad del euskera, sino objetivamente el uso del euskera. Otra tabla de valoración puede ser la de las actividades y herramientas. Son unas propuestas solo. ¿Hemos utilizado, por ejemplo, rutinas lingüísticas? ¿Las han interiorizado? ¿Hemos propuesto nuevas rutinas lingüísticas? ¿Sí? ¿Hemos insertado esas rutinas lingüísticas en los juegos? ¿Se sienten a gusto? ¿Ha sido fácil? Los juegos en sí. ¿Les hemos propuesto diversos juegos? ¿Sí? ¿Hemos adaptado esos juegos para que el uso de la lengua sea imprescindible? ¿Se sienten a gusto? Y por último, el paisaje lingüístico. ¿Hemos utilizado consignas, música, cuentos, juegos en euskera? ¿Cuáles? ¿Podemos mejorarlo? ¿Los cambiamos? ¿Evolucionamos? ¿Sí? Conviene realizar o rellenar estas tablas siempre después de cada actividad para ir viendo la evolución que puede tener el uso del euskera, tanto entre los participantes, entre los educadores y educadoras, y de los participantes a las educadoras y de las educadoras a los participantes. Y quizá en todo este proceso no logremos cambiar los hábitos lingüísticos, ¿sí? Al final es un espacio muy reducido de tiempo, pero estoy segura de que les habremos ofrecido una experiencia positiva y eso es más importante que obligarles a utilizar una lengua. Y por último, nuestra propuesta desde GEU es ¿y vosotras sois educadoras lingüoactivas? Queremos que reflexionéis un poco.